Buenas noches, amigues de Martes de Artes Visuales. Gracias por acompañarnos de nuevo en Facebook Live, en nuestros canales y redes sociales. Estamos esta noche muy contentos y contentas de recibir a una artista consentida de la Universidad Autónoma Metropolitana, porque ella es profesora, investigadora de la unidad de Lerma, además de fundadora del programa En Arte, que es un programa inédito dentro de nuestro país y que además nos hace el favor de acompañarnos desde la distancia porque ella está actualmente en su sabático y nos acompaña desde Noruega. Entonces, muchísimas gracias, Luz María Sánchez Cardona, por estar aquí con nosotros y nosotras y dedicarnos estos minutos para hablar un poco sobre tu práctica y sobre las formas de investigación en el arte actualmente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo encantada siempre de estar en estos espacios de la UAM. Has hecho como una profunda investigación, pedagogía y demás en torno al arte sonoro o al uso del sonido como medio. Y conversando me afirmas que tu trabajo no es sonoro, digamos, como la palabra que mejor lo describiría. Me gustaría mucho que nos cuentes a qué te refieres. Bueno, cuando digo que mi trabajo no es sonoro es porque justamente escapa a una categoría que lo pueda limitar. Lo sonoro forma, digamos, solamente un elemento, es un elemento dentro de la construcción que yo elaboro. Toda la cuestión del trabajo con sonido como objeto, pues es un elemento fuerte en mi formación. Por lo tanto, yo más bien diría que el sonido, en todo caso, atraviesa mi práctica como un elemento muy fuerte para conceptualizar, para construir instalaciones, para construir objetos en o fuera del espacio institucional del museo, pero definitivamente no se circunscribe a lo que se entiende comúnmente como arte sonoro. ¿Cómo investigas y cómo das forma, cómo tomas decisiones para dar forma y articular tus instalaciones o tus proyectos artísticos? Creo que una de las cuestiones que es muy importante indicar es que yo realizo práctica como investigación, es decir, práctica artística. Mi práctica artística es mi manera de explorar el mundo, es mi manera de investigar, con una metodología que claro que es diferente, pero que llega y tiene la misma valía que las otras metodologías. El constructo final, digamos, aquello que puede realmente verse en el espacio de la galería o en el espacio del museo o en el espacio social como constructo simbólico, es digamos, uno de los múltiples segmentos de un proceso de investigación muy amplio. Y muchas veces, a través de estas preguntas de investigación que me planteo, de estas preguntas de investigación, creación, se van engarzando de manera muy orgánica con otros proyectos de investigación, creación que surgen, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo hice un proyecto de investigación que se tituló Detritus y que terminó con una base de datos de 15.585 imágenes intervenidas,
que tenían que ver con la normalización de la violencia en los medios de comunicación en México en el sexenio de Felipe Calderón, una investigación que empecé ya que estaba entrado el sexenio de Calderón, que la empecé como en 2009 y que terminé, por supuesto, mucho después de que terminó este sexenio. Ahí mismo, en este trabajar estas imágenes, trabajar estas ideas, surge la semilla de lo que es BIS Fuerza Innecesaria, que es el proyecto que te comento que inicia en 14 y continúa ahora. Y caminando con BIS Fuerza Innecesaria, cuya pregunta de investigación-creación fue cómo sobrevive la sociedad civil ante situaciones de violencia extrema y ante la ausencia del Estado, ahí también surge la otra pregunta, ¿y a todo esto dónde está el Estado? Cuando haces la pregunta de cómo sobrevive la sociedad civil a la violencia de Estado establecida o a la impunidad del Estado ante la violencia, ¿cómo identificas quién es la sociedad civil? Y de aquí estoy un poquito apuntalando a que nos hables como de cómo encuentras interlocutores que sobreviven esa violencia cotidiana en contextos muy específicos. Y cómo tomas o cómo sintetizas y rearticulas ciertos elementos de esas conversaciones o de esos espacios, digamos, de representación para darles una forma que desnaturalice esa violencia establecida y vuelta a vida cotidiana. Yo estuve fuera de México durante mucho tiempo y entonces mi único contacto con el país era a través de los medios de comunicación, mucho antes de que tuviéramos el internet que tenemos ahora. Y de ahí surgieron muchos proyectos como 2487, donde ya hay una base de datos del mismo número de personas que murieron tratando de cruzar la frontera México-Estados Unidos. Cuando regreso a vivir a la Ciudad de México, lo primero que hice fue pues tratar de revisar de mucho más cerca lo que estaba pasando en el país. Entonces es encontrarte con colegas que consideras que te pueden ayudar, que te pueden abrir puertas, que han trabajado estos temas de manera natural, ya sea porque sean antropólogos, sociólogos, historiadores, especialistas en políticas públicas, en fin, ¿no? Empezarte a acercar de esa manera, de tal suerte que puedas encontrar también un contacto con sociedad civil a partir de estos interlocutores. Creo que es muy importante, porque entonces tú llegas no necesariamente como una persona que se impone con un proyecto, digamos, hiperpersonal de hacer una ópera prima a partir de unas circunstancias que son realmente terribles, sino que te acercas como un investigador que hace arte. Y eso es diferente, porque entonces no sabes qué es lo que vas a hacer al final. Tú no sabes si al final vas a hacer un mural o si vas a hacer unas camisetas con los rostros de las personas que hacen falta, o si vas a hacer un corto o un largometraje. Tú llegas sin tener una idea de qué es el formato final. Ese es el punto de los proyectos de práctica artística como investigación. Tú realmente sabes qué es lo que no sabes y lo que quieres saber es lo único con lo que llegas. Y cuando tú te acercas con esos interlocutores de esa manera, es mucho más orgánico, mucho más natural, que puedas de alguna manera y sin convertirte en ello tampoco, porque es muy difícil de empezar a ser activista cuando tu profesión es otra, pero por lo menos puedes dar algún tipo de acompañamiento en la medida y con las herramientas que tienes. Entonces, esa es la manera como me pude aproximar a rastreadoras, a través de todos estos colegas que conocí en el Colmex, las Rastreadoras del Fuerte, una asociación civil que está basada en Los Mochis y que Mirna Medina es la que, digamos, lo funda en la búsqueda de su hijo y que he logrado, gracias a esta cercanía, poder hacer esta pregunta de más cerca, poder mirar cómo son estos procesos de búsqueda en vida de los seres queridos que hacen falta, pero que es una búsqueda en vida que se hace en el desierto y cavando
tratando de encontrar fosas, ¿no? Pero siempre el ánimo es de hacer una búsqueda en vida, es decir, encontrar a la persona todavía con vida, ¿no? La persona, estamos hablando de sus hijos, de sus esposos, de sus hijas, ¿no? De sus madres. Entonces, por otra parte, yo trabajo siempre muy de cerca con curadores con los que puedo establecer también diálogo, ¿no? Entonces, en el momento en que estableces un diálogo con un curador, a mí me parece mucho más la construcción de ese objeto simbólico que se va a exponer en determinadas circunstancias, que es importante conocerlas, me permite articularlo en función de ciertas características, ¿no? Y poder hablar con un curador acerca de las ideas generales de la obra, qué es lo que no quiero que suceda con la obra, cuáles son los límites que le quiero poner a esta experiencia. Creo que también es importante, ¿no? Por ejemplo, para la obra de Bis Fuerza Necesaria número 4, que es una instalación sonora inmersiva a 8 canales que se presentó en el MUAC, mi interés principal es que no hubiera esta especie de testimonio en la obra per se. Al evitar el testimonio y buscar más bien la manera en cómo acústicamente, porque las grabaciones se hicieron en video y en sonido, pero se utilizó solamente el sonido, cómo estos grupos de personas interactuaban entre sí y podíamos entender esta gran comunidad que se establece entre personas prácticamente desconocidas, que lo único que los une es justamente la búsqueda de sus seres queridos, era muy importante resaltar, porque todos conocemos y muchos dan vuelta a la página acerca de los desaparecidos en México, pero pocos conocen lo que es el proceso de ir a una expedición y escuchar lo que se dice, lo que se habla, lo que pasa. Que va a ser el mediador final, en este caso, entre la obra que se expone en cierto lugar y el espacio donde viene el público a establecer contacto con esa obra, pues eso definitivamente es el profesional del museo, ¿no? Entonces todo depende, ¿no? de cómo se construye al final, cómo se articulan las obras. Amigues de Martes de Artes Visuales, de nuevo gracias por acompañarnos. Regresen la próxima semana y muchísimas gracias a Luz María Sánchez por su tiempo y sus palabras y su trabajo artístico. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias.